Hola, hola a todos los seguidores de QDB, bienvenidos a este nuevo video. Este es el último video de esta serie ¿Qué dice la Biblia acerca del llamado? El llamado al ministerio. Hoy vamos a estar deteniéndonos en Hechos 18 porque vamos a ver una narración, un relato verídico de las Escrituras. Este es uno de mis personajes favoritos, Apolos. Es un gran predicador y vamos a estar viendo las marcas de un llamado al ministerio en su vida, en este relato. El contexto es el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. El lugar es Éfeso y a Éfeso llega un predicador egipcio, llega Apolos desde Alejandría predicando el arrepentimiento. Vamos a ver nuestro texto, Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Lo primero que vamos a notar en nuestro texto son los dones que poseía Apolos para ejecutar el llamado, para cumplir el llamado que Dios le había dado. En el versículo 24 encontramos esta descripción. Apolos era un varón elocuente. Esto nos habla de los dones que Dios le había dado, la capacidad del habla, la capacidad de articular las ideas, las enseñanzas, las doctrinas y transmitirlas. En el versículo 27 vemos que dice que fue de gran provecho. Cuando nos dice que fue de gran provecho es porque su ministerio de predicación estaba dando fruto. Estaba viendo evidencia, resultado de estos dones que Dios le había dado. Cuando una persona, un creyente realmente posee un don, va a haber fruto después de ejercer este don. Si la persona exhorta a las demás, van a sentirse animadas, van a sentirse impulsadas a creer en Dios, a obedecer a Dios, a vivir una vida de santidad. Si la persona es un evangelista, un pastor, un predicador, las personas que escuchan se arrepienten, vienen a Cristo, son edificados. La evidencia de que se posee un don es que hay fruto. Hay algo interesante. Apolos continuaba aprendiendo. Él no tenía un conocimiento perfecto y tal vez él siguió creciendo y avanzando en su elocuencia y en su capacidad de enseñar. Pues vemos que cuando lo escucharon estos hermanos Priscila y Aquila, le instruyeron. Esto nos deja ver que los dones se siguen desarrollando a lo largo de la vida y se siguen puliendo y se siguen perfeccionando. El consejo que le da Pablo a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Y es un llamado para que ejercitemos los dones. El segundo elemento que vemos, además de los dones y las capacidades para enseñar en Apolos, es su aptitud de carácter. Apolos era una persona humilde, una persona enseñable, y es lo que vemos en el versículo 26. Cuando Aquila y Priscila le tomaron aparte para exponerle más exactamente el camino de Dios, él los escuchó. Esto es muy, muy llamativo porque Apolos no dice: yo soy un predicador, yo soy un erudito en las Escrituras, yo vengo de Alejandría, el centro del helenismo, el centro de la cultura griega. Y ustedes, unos meros fabricantes de tiendas, unos artesanos, no me van a venir a instruir a mí. Eso no es lo que vemos en el texto.
Se infiere que Apolos escuchó, abrazó lo que le expusieron Aquila y Priscila. Al compararlo con las escrituras, fue un hombre enseñable, fue un hombre humilde, fue un hombre de carácter. Y esto es algo muy, muy importante para ejercer el llamado al ministerio. En los videos anteriores hablábamos de las cualificaciones para que alguien ejerza el llamado, sea apto, esté en condiciones, esté capacitado para ser líder en la iglesia, para enseñar, para predicar la palabra. Y es que debe tener un carácter maduro, un carácter desarrollado. Vamos a ver la siguiente marca de un hombre que es llamado al ministerio, y es el llamado interno. El llamado interno se expresa en este deseo que tenía Apolos de predicar la palabra. Versículo 25 nos dice, era de espíritu fervoroso. Él deseaba y con pasión predicaba. El versículo 26 nos dice que hablaba con denuedo, con valentía, no podía callar. Dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, había un deseo en él de continuar la obra, de ir a otras regiones, de ir a Europa a predicar el evangelio. Y estaba este deseo interno, este deseo de que Dios fuera glorificado, su nombre fuera dado a conocer, fuera honrado, temido, este deseo de que las personas fueran salvadas. Había una compasión por los perdidos, una compasión por las almas que iban a la condenación. Había un deseo de edificar a los creyentes, de cuidar, de pastorear a la iglesia. Es un deseo interno que se expresa de esa forma, un deseo por la gloria de Dios, un deseo por salvar las almas, un deseo por edificar a la iglesia. Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:10, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo soporto, estoy dispuesto a hacer todo por el bien de la iglesia de Jesucristo. Y veamos el cuarto y último elemento, que es el llamado externo. El llamado externo nos habla de este respaldo que da la iglesia a la persona que realmente ha sido llamada por Dios, esta validación. Vemos en el versículo 27 lo siguiente: los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Las personas allí en Éfeso, los cristianos, vieron los dones de Apolos, vieron el carácter, la sencillez, la humildad de Apolos, vieron que él tenía un deseo, una pasión interna, un llamado interno, y como resultado de esto, ellos dijeron: Apolos, te animamos para que continúes predicando, para que sigas usando esos dones, para que sigas edificando la iglesia. Le animaron y escribieron a los discípulos allí en Corinto, en Acaya, en Europa, para que le recibiesen. Me imagino que aquella carta que enviaron decía: conocemos a este varón, es un hombre probado, es un varón dotado por Dios, realmente tiene el llamado de Dios para la predicación, y por favor recíbanlo, por favor denle todo lo que necesite para que pueda ejercer su llamado. Y evidentemente tuvo un gran ministerio allí en Acaya, fue de gran provecho. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy interesante cómo reúne Apolos estas marcas. En simplemente 5 versículos encontramos toda esta descripción tan detallada, tan rica. Y bueno, espero que sea de utilidad para ustedes también. Recuerden compartir este video con alguien que lo vea, con alguien a quien le sea útil, y vean los videos anteriores acerca del llamado. Nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Chao, chao.